Lugar para poder venir a la palabra, y como cada año Dios me da una palabra, yo me meto en oración, busco a Dios, le digo: Señor, ¿cuál es la palabra de Dios para el año 2026? ¿Cuál es tu palabra para mi vida, para mi familia, para el ministerio y para cada miembro de la congregación? Y en este año me encantó lo que Dios habló a mi vida, y es una palabra que se llama Ebenezer. Di conmigo: Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando era niño y me llevaban a la iglesia interdenominacional, hasta teníamos una canción y la cantaba toda la iglesia y decía: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y mira, varios se la saben, y la cantábamos, y creo que lo cantan los bautistas y todas las denominaciones. Y esto significa algo muy importante, que la vida cambia. Las cosas en el mundo cambian. Estamos viendo, empezando el año, cambios, la política, las guerras, lo que está pasando en Venezuela, en Ucrania, en Medio Oriente, lo que está pasando en África, que muchos de nosotros no tenemos tanto ese contexto y cómo están persiguiendo a los cristianos. Y bueno, pero lo único constante y que no cambia es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ha estado ahí presente en nuestras vidas. ¿Cuántos lo reconocen? Él nunca cambia. Él es bueno. Él ha sido bueno ayer, es bueno hoy y será bueno mañana también. ¿Cuántos lo reconocen y le dan un fuerte aplauso de gloria a nuestro Dios? El contexto de Ebenezer se encuentra en 1 Samuel capítulo 4 verso 1, en una historia que nos revela una de las tragedias más grandes que ha vivido el pueblo de Israel. Dice 1 Samuel capítulo 4 verso 1: y las palabras de Samuel, el profeta Samuel, llegaban a todo el pueblo de Israel. Es decir, que Dios le había prestado los oídos de todo el pueblo a este profeta. La gente lo escuchaba, la gente lo oía, y al escucharlo, la gente en realidad le creía a Dios. Pero en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos, como ha sido por milenios. El ejército israelita acampaba junto a Ebenezer. ¿En dónde estaba el ejército? En Ebenezer. Y los filisteos estaban en Afec. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas y habían muerto otros 4,000. Es decir, ya llevaban 34,000. Es mucho aún en nuestra época. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Verso 14: ¿a qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Elí era el sacerdote de la época, que tenía 2 hijos que se portaban mal, Ofni y Finés. Le dijo uno: ¿verdad? Acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, a tus hijos. Imagínate que un padre recibe esa noticia, Ofni y Finés, y capturaron el arca del pacto. Se llevaron lo que representaba la presencia de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo. La Biblia dice que estaba gordo y viejo. Porque era viejo y demasiado gordo. Ahí está. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Verso siguiente, muy interesante. La nuera de Elí, este sacerdote, este juez, esposa de Finés, o sea, ella era la nuera y estaba embarazada de el hijo de él llamado Finés, y próxima a dar a luz, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en labor de parto y dio a luz. ¿Van conmigo aquí en la historia? Me encantan las historias del Antiguo Testamento. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla y le dijeron: no tengas miedo. Le dijeron: tienes un varón.
pero ella no contestó ni les prestó atención a ellas. No es que no podía hablar, porque a continuación vamos a ver lo que ella dice. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿En dónde está la gloria? Ya no está, porque dijo: la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada, porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo: la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. El capítulo 5 de 1 Samuel nos dice: después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Bueno, tenemos el contexto de toda la historia que vamos a tratar nosotros aquí en esta mañana. Diga conmigo: Ebenezer. Vota con alguien y dile: Ebenezer. Saluda a alguien de mano y dile: Ebenezer. Sabes que la gente en Israel hasta el día de hoy es muy típico que digan o Shalom o que digan Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios sacó de la costilla de Adán y de la costilla, cuando Dios sacó una costilla de Adán y de la costilla formó a Eva, le puso Ezer, que significa ayuda. Ezer significa ayuda. Y entonces por eso es que Dios siempre ha dicho que una mujer es una ayuda idónea, es una ayuda exacta que el hombre, el ser humano, el varón la necesita. Así es que pensando en esta historia, continúa para el capítulo 6 y continúa el capítulo 7 y siguientes otros capítulos, y Dios nos da un contexto de lo que hizo el pueblo de Israel en la peor derrota. Di conmigo Icabod, di conmigo Ebenezer. Ebenezer es la ayuda de Dios presente, Icabod es la ayuda de Dios que se va. Vemos estas dos palabras en este contexto, y en el capítulo 7 se nos muestra que se hace un montículo para recordarnos que Dios es Ebenezer. Y los montículos tienen una representación muy importante, ya lo hemos predicado aquí, que es un recordatorio de quién es Dios para nuestras vidas. Así que como primer punto en mi bosquejo les digo: si las paredes y los pisos pudieran hablar, dirían Ebenezer. Hasta este momento podemos decir que Dios nos ha ayudado siempre. Escribe la palabra siempre. ¿Por qué razón ponían piedras? Porque Dios estaba diciendo: si las piedras hablaran, si el territorio hablara. Y hoy yo te digo, iglesia, si este piso hablara, si estas paredes hablaran, podrían recordarnos a cada uno de nosotros que Dios es Ebenezer, que Él ha estado con nosotros y que siempre se han cumplido sus promesas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice 1 Samuel 7:10: entonces justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, di conmigo, ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer. De ahí viene nuestra palabra el día de hoy. Hemos estado hablando que en todos los capítulos se ha mencionado la palabra Ebenezer todo el tiempo, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Cuando saben que Jesús es la roca, Él es la piedra de ayuda en tu vida. 2026, Jesús es la roca de ayuda en nuestras vidas. Amén. Josué capítulo 24 verso 27 nos dice que en aquel tiempo se ocupaban estos montículos para recordarnos. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles
que deben de ser fieles a nuestro Dios. Por eso el día de hoy yo te pregunto, si las paredes de tu casa hablaran, si los pisos de tu casa hablaran, si las paredes de la escuela donde has estudiado hablaran, y si las paredes de tu iglesia donde te congregas hablaran, ¿qué sería lo que dirían? Dirían que Dios ha hecho promesas a Mundo de Fe, que Dios ha hecho promesas a tu vida y que Él ha sido Ebenezer, porque hay cosas que ya se cumplieron y hay otras que están por cumplirse, pero Dios siempre ha cumplido sus promesas y Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Sabes, estaba recordando un video que yo grabé cuando comenzamos esta iglesia en el año 2000. En el año 2000 grabé muchos videos de palabras y yo decía, es la historia de una iglesia. Es una iglesia que poderosamente alaba y adora a Jesucristo. Y descubrí ahí, viendo estos videos, que yo narré una de cosas que proféticamente estaba diciendo, y he visto cómo Dios las ha cumplido una por una. Pero lo bonito de todo esto es que hay mucho más por cumplirse en lo que Dios nos ha dicho. Vota con alguien y dile, ya mucho se cumplió en tu vida, pero hay mucho más por cumplirse. Así que aún en tu propio hogar, y los que están siguiendo este ministerio, quizás tienes menos tiempo aquí, quizás tienes tiempo más aquí en esta congregación, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te habla a través de todo lo que ves? Porque en algún momento lloraste, algún momento dudaste. Yo puedo recordar que en algún momento he llorado, que en muchos momentos he dudado, que muchos momentos fueron difíciles. En algún momento tuve malos reportes. Temblé de cosas que le pasaban a mis hijos. Temblé de cosas que me pasaban a mí. Pero si pudieran estas paredes hablar, me dirían, aun aunque pasaste por eso tan difícil y por ese dolor y por esas lágrimas, te diste cuenta que Dios te ayudó a salir de esta situación. Y hoy puedes decir, Ebenezer, hasta el día de hoy puedo decir que Dios me ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir, Ebenezer, Dios me ha ayudado siempre? Dígalo, Ebenezer, y déle ese fuerte aplauso al Señor. Lo milagroso de esta historia que está en 1 Samuel capítulo 4, que ya leímos, es que las cosas más grandes de la Biblia es que Dios siempre ha ayudado al pueblo de Israel y a nosotros. Y en esta historia, como punto número 2 en su infografía, nace un bebé que es la imagen de la condición de Israel en esa época. Nace sin papá, nace sin mamá, nace sin abuelo y nace sin Dios. Escribe, es la imagen del momento. Porque la peor condición de un ser humano es cuando no tiene papás y cuando no tiene abuelos. Quizás algunos de los que estamos aquí crecimos. En mi niñez yo crecí sin papá y luego me fueron a dejar a vivir con unos tíos. O sea, crecí una época de mi vida sin papá, sin mamá. Pero gracias a Dios habían unos tíos que eran cristianos. Y luego llegó a mi vida mi abuelo, que se convirtió a Jesús y fue la imagen que yo necesitaba por muchos años, porque no tuve relación con mi papá durante 44 años, y ese es otro testimonio. Pero la peor condición de un ser humano podría ser la de no tener papás, la de no tener abuelos, pero lo peor de todo es no tener a Dios. Y esta mujer está haciendo labor de parto, y cuando nace dice, esto está terrible, este niño está naciendo, y se muere después del parto. Pero antes manifiesta la condición de ese hijo, que significa la condición del pueblo de Israel. Y ella dice, le van a llamar a este niño Icabod, no le van a llamar Ebenezer, porque Icabod significa no tienes nada, estás completamente perdido. Porque si no tienes papás, si no tienes abuelos, si no tienes tíos, pero sobre todo si no tienes a Dios, es la peor condición que puedes tener. Y sabes una cosa, en esta historia
se quedan sin Dios. Pero sucede que se llevan los filisteos el arca, para resumir un poquito todo esto y no irnos a tantos versículos, y por 7 meses la tienen. Pero entre más pasa el tiempo, más destrucción viene a los filisteos. Obviamente que cuando ellos se llevaron el arca del pacto, estaban celebrando y estaban felices. Y sabes que la resguardaron junto a un templo de su dios Dagón. Pero la Biblia dice que al siguiente día, cuando fueron al templo, estaba destruido el dios Dagón. Estaba de cabeza, estaba arrodillado ante el arca del pacto. Y Dios es un Dios que, déjame decirte, que no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Él solito sabe defenderse. Destruyó a los ídolos de ellos. Ahí el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y no se rendían los filisteos. Y entonces a la gente le empezó a ir muy mal, con enfermedades. Empezaron a tener llagas en los cuerpos, cánceres, y comenzaron a tener una plaga de ratas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las ratas? Que ande una rata en tu casa, ¿qué tal? Es terrible, ¿no? Yo sí les tengo fobia. Es terrible. Ellos comenzaron a tener ratones. Entonces ellos dijeron: necesitamos hacer algo. Durante 7 meses que hemos tenido el arca del pacto, esto ha estado muy mal. Así que construyeron una carroza nueva de madera, y construyeron, y además fundieron unas pequeñas barras de oro, pero en formas de ratones. Y dijeron: las vamos a poner en el arca, en esta carreta jalada por bueyes nuevos que nunca han trabajado, y se va a ir. Y estos bueyes llegaron directamente al pueblo de Israel sin la dirección de nadie, porque Dios nos hace ver que Dios es un Dios que siempre va a ser victorioso, que no, absolutamente no necesita de nadie, pero que además Dios está en favor de su pueblo. Él dijo, por ejemplo, las palabras en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Así es que tenemos un Dios que está con nosotros y nos defiende, nos guste o no nos guste, y te parezca o no te parezca. Dios siempre va a defender al pueblo de Israel, pero también es una figura de que el pueblo de Israel, así como es defendido, también los hijos de Dios somos defendidos, y Él bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan. Así es que voltea con él y dile: por eso bendíceme. Ahí tú sabes, porque Él va a bendecir a los que me bendigan, pero va a maldecir a los que los maldigan. Vamos bien en el contexto de la historia. Entonces tienen Icabod. Punto número 3 en su bosquejo. Icabod es cuando lo pierdes todo. Ebenecer es tener la ayuda de Dios a través de la sangre del Cordero. Cuando todo se acaba en tu vida, tienes que recordar que todo puede venir a tu vida también. Mucha gente lo pierde todo porque se aleja de Dios. Ese es un Icabod. La presencia de Dios se va de ti y comienzas a perderlo todo a tu alrededor. Pero siempre con nosotros tiene que haber un recordatorio de que si nosotros clamamos a Dios, Él es Ebenecer y Él puede ayudarnos de nuevo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Número 4 en su bosquejo. El profeta Samuel, al saber la noticia, convocó a una reunión de oración. Cuando el profeta Samuel supo que se habían llevado el arca del pacto, cuando supo que el juez, el gobernador, el presidente de la época, y que además era un sacerdote, había muerto, y que sus hijos habían muerto, es decir, ya no había nada que representara la autoridad espiritual, él convocó a una oración. 1 Samuel capítulo 7 verso 5. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. Por eso, iglesia, este año que comienza, yo quiero convocarte a que tú ores. Yo quiero convocarte a que tú ayunes, porque si han habido pérdidas o quizás no tuviste
todas las respuestas que deberías de tener o que deseabas en el 2025. Y se han ido cosas de tu vida. El Señor te dice: yo te estoy convocando. No es el pastor, soy yo que te estoy convocando a oración y ayuno aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo queremos algo, o cuando tú y yo lo hemos perdido todo, siempre tenemos que recordar que podemos volver a Dios, convocar a una reunión familiar, a una reunión congregacional o a una reunión personal con Dios, y Dios es un Dios que te va a defender. Amén. Del otro fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo es que lo hace? Dice Apocalipsis capítulo 12 verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y es aquí donde entro a la última parte del mensaje. Hay tres cosas que este año 2026 te van a hacer victorioso. La palabra de Dios para este año 2026 es Ebenezer. Dios te va a ayudar siempre. Diga conmigo: Ebenezer. Dios me va a ayudar en el 2026. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Ebenezer, Dios me va a ayudar en todas las áreas de mi vida en este 2026. ¿Y cómo es que Dios nos dice que vamos a tener victoria? Ya nos lo reveló en el libro de Apocalipsis y lo acabo de leer, pero ahora vamos a destazarlo. Número 1, 2026 venceremos en todas las áreas de nuestra vida por medio de la sangre del Cordero, porque ya nos lo dijo Apocalipsis: y ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Primero que todo, yo quiero decirte que venceremos. Venceremos significa una actitud que este año 2026, iglesia, Dios te ha llamado a ser victorioso. Tú puedes ser un vencedor en este año 2026. No es simplemente una palabra de ánimo, sino es para recordarte que Dios no te ha llamado a ser un derrotado. No, pastor, es que siento que tú estás hablando muy humanistamente. Pues la Biblia dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no sé de dónde sacas que eso es humanismo. En realidad es una palabra de Dios que dice: ellos vencerán. ¿Y cómo venceremos? Por medio de la sangre del Cordero, lo cual significa que no estás solo. No lo vas a hacer en tus fuerzas, sino que va a ser a través del sacrificio de Jesús. Él ya lo hizo todo. Él ya dio su vida por nosotros. Hoy tuvimos Santa Cena y eso nos indicó que nosotros tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que tenemos perdón de pecados. No puedes arrancar este 2026 con culpa. No puedes arrancar este 2026 con pesar del año pasado, con un sentimiento de derrota. Pero este año 2026 tú puedes decir: yo en 2026 voy a vencer porque Dios está de mi lado. Él es Ebenezer. Él no se va a ir de mi vida. Él va a estar conmigo y Él me va a dar victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? A través de la sangre del Cordero. Así es que deja de verte como un derrotado y comienza a verte como un redimido. Deja de verte como un derrotado y como que todo lo tienes en contra y quieres culpar a todo mundo. Porque dice Hechos capítulo 4 verso 11 que este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos nosotros ser salvos. Nosotros somos y representamos a aquellos que estamos cimentados en la piedra que es Jesucristo. Ebenezer era un montículo de piedra que representaba a la roca que es Jesucristo, que Él es el que nos da la victoria. Así que no importa lo que enfrentes este 2026, grita conmigo: no importa lo que enfrente este 2026, tengo al Dios
Ebenezer, la roca que me ayuda. Él es la roca que nos ayuda. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Efesios 2:19 dice ahora: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Jesucristo mismo. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a nuestro Dios? Así es que en este día tú tienes que entender: yo recibo la palabra de que voy a ser más que vencedor en todas las áreas de mi vida, porque yo tengo a Jesús de mi lado. No va a ser en mis fuerzas, Él lo va a hacer por mí. Número 2, dice Apocalipsis: y ellos han vencido también por la palabra del testimonio de ellos. Yo quiero preguntarte en este día: ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué puedes recordar que Dios ha hecho en ti? Porque eso es lo que te va a hacer poderoso este 2026. Este 2026 tú tienes que recordar que, mira, yo comienzo a ver la congregación, comienzo a ver a los niños que ahora son unos jóvenes, y yo digo: qué increíble, algunos de ellos nacieron aquí en la congregación. Algunos de ellos, sus padres llegaron aquí y quizás la esposa venía embarazada. Algunos de ellos son hijos de madres que decían que eran estériles, pero Dios cumplió la promesa y se embarazó la mujer y tuvieron al hijo. Yo puedo ver esos testimonios en esta congregación. Yo puedo ver testimonios en esta congregación de personas que en algún momento tuvieron deudas, pero se agarraron de Ebenezer, la roca que los ayuda, y salieron de deudas. La Biblia dice: ellos vencieron por el testimonio. Hay una palabra profética que Dios nos ha hablado aquí en la iglesia. Ha sido a través de predicadores, ha sido a través de videos, ha sido a través de la alabanza, pero siempre ha habido un testimonio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, iglesia, yo te digo este día 2026, tú vas a vencer también por la palabra del testimonio tuyo. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Cuál es el testimonio tuyo? ¿Tu boca está hablando proféticamente? ¿Tu boca está hablando de lo que Dios va a hacer con tu familia? ¿Y tu boca también está hablando de lo que Dios ya ha hecho en ti? Porque déjame decirte que lo que hoy tú piensas que es doloroso. Estaba escuchando a un pastor muy famoso al cual yo sigo, me encanta su ministerio. Él habla mucho sobre el ayuno, y él dice: cuando mis hijos se volvieron loquitos, Dios estuvo ahí dándome primero palabras de consolación. Dejé de ver a mi hija por un año, decía este predicador, pero de verdad sin saber nada de ella. Creo que andaba en México, decía él es gringo, pero no tenía noticias de ella, sí, en qué andaba. Y andaba en cosas muy malas, pero Dios me comenzó a dar palabras de consuelo. Y el día de hoy, dice él, eso que fue doloroso hoy es un testimonio. Así es que hoy quiero decirte algo, iglesia. Tal vez estás escuchando esta palabra y dices: pero yo estoy pasando por una enfermedad. Eso puede ser un testimonio el día de mañana, en este 2026. Es que estoy pasando por una crisis matrimonial. Eso va a ser un testimonio de restauración en el 2026. Es que yo tengo problemas económicos. Si tú le crees al Señor y dices: este 2026 es Ebenezer, Él es mi roca de ayuda, lo que estés pasando va a ser un testimonio. Algunos han pasado por adicciones y su testimonio es que salieron adelante de las adicciones. El Señor te dice: si tú estás pasando por eso el día de hoy, el 2026, eso tiene que ser un testimonio, porque dice Apocalipsis 12:11: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, no estás solo, lo va a hacer Jesús contigo, y por la palabra del testimonio de ellos.
¿Qué es tu testimonio? David dijo en Primera de Crónicas capítulo 17 verso 26. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Iglesia, escúchame en esta mañana. Este año 2026, en algún momento de tu vida, tú tienes que decir esto: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Dios te va a llevar tan lejos que vas a decir: Dios, ni siquiera lo puedo creer. ¿Quién soy yo? David dijo: yo era un insignificante, nadie creía en mí, de un pueblo insignificante, de una familia insignificante, y todavía aún así ni siquiera me tomaban en cuenta. Yo no era alguien que calificaba, pero tú me has hecho llegar muy lejos, porque tú eres Ebenezer, tú has sido mi roca de ayuda. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Como si esto fuera poco, dice David, como si esto fuera poco, oh Dios, has hecho promesas a este tu siervo. La palabra del testimonio. Seguimos en el punto 2. En cuanto al futuro de su casa. ¿Cuántos tienen un testimonio y una promesa de parte de Dios con respecto a su casa? Tal vez no es perfecto lo que tienes hoy, pero el Señor te dice: va a haber una palabra de testimonio, porque tú has vencido por el testimonio. Tú vas a testificar de lo que yo voy a hacer en tu vida. Has hecho promesas a tu siervo en cuanto al futuro de su casa. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Cuántos pudieran decir esto? Dios, me has tratado como si yo fuera, que me has consentido. Y este 2026 Dios quiere que tú te sientas consentido y bendecido por Dios. De Señor, tú has arreglado mis situaciones familiares, mis situaciones económicas, el ministerio. Tú lo has arreglado, me has tratado como si yo fuera importante, y yo sé que soy insignificante, o que era insignificante. Yo no era de renombre, yo no tenía una familia, pero tú me diste una gran familia. ¿Qué más podría decir qué más podría decir del honor que has dado a tu siervo si tú me conoces? Tú sabes todo de mí. Vota con nadie, Dios sabe todo de ti. Tus más íntimos secretos. Él sabe, dile, Él sabe que tú no mereces nada, pero Él es Ebenezer, tu roca de ayuda. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Yo lo recibo. Y veo cómo lo están recibiendo ustedes. Veo muchas lágrimas en varios rostros de ustedes, porque Dios quiere que tú digas esto: Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo, solo porque me amas, según tu voluntad, porque tú quisiste. Vota con Dani y dile: es porque Dios quiere. No es por tu linda cara, no es por tus dones, no es por tus talentos, es porque te ama. ¿Y por qué te ama? No sé. Vota con él, no sé ni por qué te ama. No sé, no te lo mereces. Y las has dado a conocer. Señor, verso 20: nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. No hay nadie como tú. Tú eres Ebenezer, la roca que me ayuda. 2026, iglesia, Dios me ha dicho: Enrique, si tú has visto mi ayuda, prepárate, porque yo voy a estar contigo. Yo soy Ebenezer, no estás solo, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Yo soy tu roca de ayuda,
Y todo esto será un testimonio para las siguientes generaciones de lo que Dios sí puede hacer. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y me voy a saltar una grandiosa parte porque no quiero tardarme mucho. Pero número 3, vámonos hasta el punto número 3, multimedia. 2026, venceremos en todas las áreas de nuestra vida por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Vuelvo a leer Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, no lo vas a hacer tú, el Señor lo va a hacer por ti. Por la palabra del testimonio de ellos, tu fracaso, tu dolor, tus dificultades va a ser un testimonio. Y tienes que recordar el testimonio de lo que Dios ya ha hecho contigo, pero también por menospreciar tu vida hasta la muerte, y eso significa prioridades. Iglesia, este año, si tú quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús, tienes que tener bien claras tus prioridades. Nuestra prioridad debe de ser nuestra relación con Dios. Yo voy a menospreciar mi vida hasta el final. Significa que yo hago a un lado lo que más considero que es valioso si me estorba para buscar de Dios, si me estorba para congregarme, si me estorba para ser un mejor cristiano. Si una persona me estorba para ser un mejor creyente, la tendré que hacer a un lado. Si un novio o una novia me estorba, lo haré a un lado. Si una ocupación me estorba, lo haré a un lado. Porque muchos de nosotros tenemos nuestros pretextos y que no son malos. Como lo dijo Jesús en una parábola. Unos le dijeron: es que me voy a casar. Está bien la familia, qué bueno. Tu familia es importante. Pero muchos por enfocarse 100% en su familia, terminaron perdiendo su familia, porque Dios dice que el que quiera hallar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. Tu prioridad no es tu familia, es Dios. Pero Señor, también fíjate que tengo unas yuntas de bueyes, tu trabajo, ok, tu trabajo es importante, pero tu prioridad tiene que ser Jesucristo. Y algunos dijeron: pues es que mira, compré una casa nueva, tú sabes, el negocio, las propiedades. Pues está bien tu trabajo, pero tienes que entender que si tú quieres ser más que vencedor y hacer las cosas con menos esfuerzo, tendrás que poner a Dios en primer lugar y menospreciar, darle un precio menor a aquello que realmente está por encima de Dios. No lo puedes poner por encima de Dios. Dios tiene que ser tu prioridad, iglesia, este año 2026, y vas a vencer en todas las áreas de tu vida. Amén. Termino con esto y nos vamos. Número 4. Cuando las cosas se pongan calientes en tu vida, necesitas convocar a oración y ayuno, de tal manera que la presencia de Dios regrese por sí misma. Y verás cómo su presencia romperá en pedazos la obra del diablo. ¿Qué hizo el profeta Samuel? Convocó ayuno y oración. Convocó a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? La presencia de Dios regresó por sí misma. Tú solamente lo que tienes que hacer es desear la presencia de Dios y decir: Señor, si he sentido que te has alejado, si he sentido que te has ido de mí, hoy convoco oración, hoy convoco ayuno. Y lo que pasó en esta historia es que recuerda que el arca de pacto comenzó a regresar por sí misma. Los bueyes nunca habían trabajado, nunca habían estado en la tierra, y sabes que fueron dirigidos por el Espíritu Santo para llegar hasta Jerusalén. Porque cuando tú y yo convocamos a orar, cuando tú y yo convocamos a ayunar, la presencia de Dios por sí misma regresa a nosotros, porque la Biblia dice que el Todopoderoso hay algo que no puede hacer, y es negarse a sí mismo. Dios no puede negar su presencia. Y cuando las cosas se pongan calientes en tu vida y tú convocas ayuno y oración, recuerda que los ídolos comenzaron a caer y a despedazarse. Tus ojos verán la obra del diablo
destruirse delante de ti, porque tú convocaste la presencia de Dios en tu vida, y verás cómo el diablo mismo es derrotado por sola la presencia de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Terminamos con esto. Ponte de pie. 1 Samuel capítulo 11 verso 9. Luego dijo a los mensajeros que habían llegado: digan a los habitantes de Jabes que mañana al mediodía, cuando más calienta el sol, vota con alguien y dile: cuando esto se ponga más caliente. Dile: cuando esto se caliente. Dile: cuando esto se ponga más difícil, serán ayudados. Ebenezer. Serán ayudados. Acuérdate que Ezer significa ayuda. Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Serán ayudados. Los mensajeros fueron y comunicaron esto a los habitantes de Jabes, los cuales se alegraron. ¿Cuánto? ¿Cuánto te vas a alegrar en este día, iglesia? ¿Cuánto te vas a alegrar, iglesia, este día? No los oigo. ¿Cuánto te vas a alegrar en este día? Mucho. Porque cuando más caliente se ponga la cosa, ahí llega la ayuda de Dios. No, si la Biblia